¿Está contando? El naranja acá. No, no, el amarillo tenés que meterlo acá. El amarillo lo devuelves. ¿Me estás contando? No, el azul en el rojo, el azul en el rojo. ¿Listo? Ahora vuelves al amarillo. Acá. No, empezamos mal, hicimos mal. No, a ver, yo lo grabo del otro lado, espérame. De razón. Claro, por eso no lo das. Vuelves al amarillo para acá. El amarillo para allá. El verde. Amarillo acá. El naranja. Pones el amarillo allá. Y... Sí, el azul acá. Ahora te vuelves con el amarillo acá. Pasas el naranja allá. ¿Cómo es que el amarillo aquí? Eso. Porque hay que pasar en el azul, el verde, ¿no? Sí, así está bien, ahora llévate el rojo. Ahora pasamos el verde, ¿no? El amarillo. Devuelve el amarillo acá. Eso. Pasas el naranja. Y el amarillo lo pones acá. Acá. Sí. Para que el naranja pase allá. Pero eso tiene que ir aquí. Sí, hay que devolver estos dos. Devolver este. El verde acá. ¿Ah? El verde acá. El medio. Espera. Espere. Espérate a ver. Eso sí. El naranja. El azul. Acá. El azul acá. No, en algo nos equivocamos. En algo nos equivocamos. Sí, uno solo. A ver. Tenías que devolverlo acá. Este devolverlo acá. No, porque estamos Entonces, inicialmente. ahora sí. Devuelves todo acá. No, porque deberíamos hacerlo dos de Volvemos a lo mismo. Qué bueno. Vuelve a empezar. ¿Qué sabemos sobre los mitos? Los mitos son narraciones que cuentan sobre el origen del mundo y de los pueblos. En los mitos se cuenta prácticamente todo sobre el mundo. Los mitos son narraciones que cuentan historias sobre los dioses u otras cosas. También los mitos son de diferentes culturas, ya que cada uno cuenta una historia distinta según sus creencias. Grupo número 2. Préndalo. ¿Qué son los mitos? Los mitos son narraciones según su tema. Los mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son narraciones según su tema. Según su tema, algunos de ellos son terror, mitología, etc. Por ejemplo, terror, la patasola, el silbón, la llorona y la madre monte, etc.
Mitología. Los hombres del maíz, Zeus, Atenea, Afrodita, etc. Pero la patasola y esos que nombraste antes, míralos bien si hablan de la creación, porque si no hablan de la creación, son leyendas. Muy bien. Grupo número 3. Listo. Lo que recordamos es que al principio de la creación de la tierra habían 3 dioses que necesitaban ayuda para hacer árboles, montañas, lagos, etc. Por eso hicieron a hombres de lodo, pero para que los ayudaran. Después vieron que no servían porque no hablaban, no tenían sentimientos ni caminaban. Después hicieron a los de madera, pero no tenían sentimientos y tenían movimientos hasta ahí no comprendo. Bueno, ¿y eso pertenece a qué historia? ¿La historia de qué? De los hombres. ¿De los hombres de qué? Del maíz. Muy bien. Grupo número 4. ¿Qué aprendimos de los hombres de maíz? Yo lo que aprendí de lo que me hablaron fue que había unos dioses que se llamaban Cocacán, Tepecao y Tepacán. Y ellos crearon la tierra. Crearon montañas, animales y querían crear a alguien más vivo. Comenzaron con barro o lodo. Lo hicieron fuerte. Los vasos, pero no hacían las cosas más fáciles. De manera podían hablar y tener hijos, pero no tenían sentimientos. Los dioses no rindieron y lo que hicieron fue de maíz lo formaron, molieron el maíz para hacerlo más suave y le pusieron corazón. Acción. La creación del mundo. Hace mucho tiempo, en el principio del mundo, no había nada en la tierra, excepto el cielo y el mar. Así que 3 dioses llamados Kukulcán, Tepeao y Cuculauracán decidieron crear la tierra, los animales y las montañas. Pero querían crear un ser perfecto que fuera capaz de trabajar en los campos. Primero los crearon de barro, pero no podían hacer las actividades básicas como caminar, hablar ni moverse, porque si no se volvían barro de nuevo. A pesar de haber fracasado, no se rindieron y decidieron hacerlos de madera. Ellos sí se podían mover y pronto tuvieron hijos, pero no tenían sentimientos, así que enviaron una lluvia que acabó con los hombres de madera. Pasó un tiempo sin que hicieran nada. Hasta ahí llegué, profe. Hasta ahí llegamos. ¿Y qué recuerdas del resto? Que pasó un tiempo sin que los dioses hicieran otro intento, pero un tiempo después buscaron el material adecuado y se encontraron con el maíz. Lo molieron para que se volviera un material blanco y ahí crearon a los hombres de maíz. Ellos sí podían moverse, sentir, pensar, podían correr y también tuvieron hijos. Y les enseñaron a respetar la naturaleza y a trabajar en los campos y también a venerar a los dioses que los crearon. Muy bien. Entonces, ese final lo terminan todos en la casa, los del grupo tuyo. Grupo número 6. Si quieres lees desde ahí. Bueno. Al principio de todo. Al inicio de todo solo existió el cielo y el mar. También se creía que el sol y la luna eran 2 dioses, la luna siendo la diosa y el sol siendo el dios. Como así existieron los 3 dioses llamados Kukulcán, Tepeao y Cuculauracán, quienes crearon la vida terrestre. Ellos querían crear un ser que los adorara, pudiera trabajar en el campo, pensar, reproducirse y enseñar a sus hijos a cuidar la naturaleza. Ellos crearon los primeros seres humanos con barro, pero no lograron cumplir su
sus expectativas. Y luego los crearon de madera, lo cual tampoco funcionó porque no tenían sentimientos, por lo cual enviaron un diluvio para matarlos ahogándolos. Luego los hicieron de maíz, y esta vez sí lo lograron, y estos seres los respetaron Sigue. y dijeron que el maíz sería sagrado, pues ellos eran creados de él. Y tú le puedes complementar la historia. Hasta ahí llegó el grupo. ¿Y qué más? ¿Hasta ahí quedó todo o vas a aumentarle algo más? ¿La dejas ahí? Bueno. A ver, Nicolás. ¿Desde aquí, profe? Desde donde tú quieras. Ponte de pie. Bueno, vamos a escuchar a Nicolás. Hay niños que están escribiendo y no están escuchando. El principio del mundo. Habían 3 dioses. Gracias por escuchar. El principio del mundo. Habían 3 dioses que querían crear humanos para que el mundo no esté solo. A lo primero lo crearon a los humanos con barro y no les funcionó. Al otro día lo hicieron con madera. Se movían pero funcionaban mal y eran torpes y no tenían sentimientos. Mucho tiempo después lo hicieron con masa de la mazorca y comenzaron a tener hijos y los padres les recordaron a los dioses llamados Cuculcán, Tepeahu, Cuculcán, Aroncán. Bueno, Leo y luego escribo el nombre de la fruta con el nombre más largo y el de la fruta con el nombre más corto. Fruta con el nombre más largo, mandarina. Fruta con el nombre más corto, piña. siga. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del libro del álbum? La sorpresa de Nandi. ¿Cuál es el nombre del autor? Eileen Brown. ¿Cuál es el nombre de la editorial? Edición Legal. Escribe el orden en que fueron apareciendo los animales que se llevaron las frutas del árbol. Primero, mico. Segundo, avestruz. Tercero, cebra. Cuarto, elefante. Quinto, jirafa. Sexto, antílope. Siete, loro. Personaje principal, Nandi. ¿Cómo participa en la historia? Participa como Nandi, una niña que le lleva frutas a su amiga para sorprenderla. Personaje secundario. No más, hasta ahí. May, lea lo que sigue. Vaya a su puesto. Gracias. Pásele el micrófono a May. Personaje secundario número 1. ¿Cómo participa el elefante en la historia? El elefante toma el mango de la cesta de nada. Personaje secundario número 2. ¿Cómo participa en la historia? El loro toma la pachita de la cesta de nada. Escuchemos. Personaje secundario número 3. ¿Cómo participa el antílope en la historia? Toma el aguacate de Nandi. La que sigue, Villamuez. El reto. Número 3. Recuerda la historia, contesta las preguntas y supera este reto. ¿Cómo inicia la historia? Nandi preparando una cesta de frutas para su amiga. ¿Cuál es el problema que se le presenta a Nandi sin que ella se dé cuenta? Los animales se comen todas las frutas. ¿Cómo se resuelve el problema de esta historia? Los chivos golpearon el árbol de mandarina y justo pasó Nandi y le cayeron todas las mandarinas en la cesta. ¿Cómo finalizó la historia? Nandi y Tilde felices comiendo mandarinas. No se olviden que los nombres propios se escriben con mayúscula. No se olviden de eso. A ver, Mariel, lea esa parte de la estructura del cuento. ¿El reto número qué? 3. ¿Cómo inicia la historia? Con Nandi preparando unas frutas para llevárselas a su amiga.
¿Cuál es el problema que se le presenta a Nandi sin que ella se dé cuenta que otros animales le roban sus frutas? ¿Cómo se resuelve el problema de esta historia? Cuando el chivo se choca con el árbol de mandarina y cae sobre la cesta de Nandi. ¿Cómo finaliza la historia? Nandi le da la sorpresa a su amiga y queda sorprendida porque no estaban sus frutas y había mandarinas en su lugar. Vuélvela a leer, lee. Reflexiona. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Tildy y te llevaran una sorpresa? ¿Qué te gustaría que te llevaran para sorprenderte? Cuenta, contesta. Pues a mí me gustaría que me llevaran Pero primero, ¿cómo te sentirías? Lee primero ¿cómo te sentirías? Me sentiría bien porque mi amiga estaría dándome un detalle muy bonito y me gustaría que me llevaran con su presencia está bien para mí. ¿Qué? Con su presencia está bien para mí. Con la presencia de la persona, estamos de acuerdo. A ver, dígame, lea la segunda reflexión, esta, y contéstela. Esta es la segunda reflexión. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en... Es que tú leíste las dos reflexiones. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Nandi y le preparas una sorpresa a un amigo o amiga? ¿Cómo te sentirías? Bien, ya que le voy a llevar un regalo a una persona que la quiero. Bueno. Vuelve a empezar. Empezamos sobre los mitos. Los mitos son narraciones que cuentan sobre el origen del mundo y de los pueblos. En los mitos se cuenta prácticamente todo sobre el mundo. Los mitos son narraciones que cuentan historias sobre los dioses u otras cosas. También los mitos son de diferentes culturas, ya que cada uno cuenta una historia distinta según sus creencias. Grupo número 2. Préndalo. ¿Qué son los mitos? Los mitos son narraciones según su tema. Los mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son narraciones según su tema. Según su tema, algunos de ellos son terror, mitología, etc. Por ejemplo, terror, la patasola, el silbón, la llorona y la madre monte, etc. Mitología, los hombres del maíz, Zeus, Atenea, Afrodita, etc. Pero la patasola y esos que nombraste antes, míralos bien si hablan de la creación, porque si no hablan de la creación, son leyendas. Muy bien. Grupo número 3. Listo. Lo que recordamos es que al principio de la creación de la tierra habían 3 dioses que necesitaban ayuda para hacer árboles, montañas, lagos, etc. Por eso hicieron a hombres de lodo, pero para que los ayudaran. Después vieron que no servían porque no hablaban, no tenían sentimientos ni caminaban. Después hicieron a los de madera, pero no tenían sentimientos y tenían movimientos. Hasta ahí lo conté. Bueno, ¿y eso pertenece a qué historia? ¿La historia de qué? De los hombres. ¿De los hombres de qué? Del maíz. Muy bien. Grupo número 4. ¿Qué aprendimos de los hombres de maíz? Yo lo que aprendí de lo que me hablaron fue que había unos dioses que se llamaban Cocacán, Tepecao y Tepacán. Y ellos crearon la tierra. Crearon montañas, animales y querían crear a alguien más vivo. Comenzaron con barro o lodo. Lo hicieron fuerte. Los vasos
pero no hacían las cosas más fáciles. De manera podían hablar y tener hijos, pero no tenían sentimientos. Los dioses no rindieron y lo que hicieron fue de maíz lo formaron, molieron el maíz para hacerlo más suave y le pusieron corazón. Acción. La creación del mundo. Hace mucho tiempo, en el principio del mundo, no había nada en la tierra, excepto el cielo y el mar. Así que 3 dioses llamados Kukulcán, Tepeao y Kukulcán decidieron crear la tierra, los animales y las montañas. Pero querían crear un ser perfecto que fuera capaz de trabajar en los campos. Primero los crearon de barro, pero no podían hacer las actividades básicas como caminar, hablar ni moverse, porque si no se volvían barro de nuevo. A pesar de haber fracasado, no se rindieron y decidieron hacerlos de madera. Ellos sí se podían mover y pronto tuvieron hijos, pero no tenían sentimientos, así que enviaron una lluvia que acabó con los hombres de madera. Pasó un tiempo sin que hicieran nada. Hasta ahí llegué, profe. Llegamos. ¿Y qué recuerdas del resto? Que pasó un tiempo sin que los dioses hicieran otro intento, pero un tiempo después buscaron el material adecuado y se encontraron con el maíz. Lo molieron para que se volviera un material blanco y ahí crearon a los hombres de maíz. Ellos sí podían moverse, sentir, pensar, podían correr y también tuvieron hijos. Y les enseñaron a respetar la naturaleza y a trabajar en los campos y también a venerar a los dioses que los crearon. Muy bien. Entonces, ese final lo terminan todos en la casa, los del grupo tuyo. Grupo número 7, 6. Si quieres lees desde ahí. Bueno. Al principio de todo. Al inicio de todo solo existió el cielo y el mar. También se creía que el sol y la luna eran 2 dioses, la luna siendo la diosa y el sol siendo el dios. Como así existieron los 3 dioses llamados Kukulcán, Tepeao y Kukulcán, quienes crearon la vida terrestre. Ellos querían crear un ser que los adorara, pudiera trabajar en el campo, pensar, reproducirse y enseñar a sus hijos a cuidar la naturaleza. Ellos crearon los primeros seres humanos con barro, pero no lograron cumplir sus expectativas. Y luego los crearon de madera, lo cual tampoco funcionó porque no tenían sentimientos, por lo cual enviaron un diluvio para matarlos ahogándolos. Luego los hicieron de maíz, y esta vez sí lo lograron, y estos seres los respetaron. Siguen. Y dijeron que el maíz sería sagrado, pues ellos eran creados de él. ¿Y tú le puedes complementar la historia? Hasta ahí llegó el grupo. ¿Y qué más? ¿Hasta ahí quedó todo o vas a aumentarle algo más? ¿La dejas ahí? Bueno. A ver, Nicolás. ¿Desde aquí, profe? Desde donde tú quieras. Ponte de pie. Bueno, vamos a escuchar a Nicolás. Hay niños que están escribiendo y no están escuchando. El principio del mundo. Habían 3 dioses. Gracias por escuchar. El principio del mundo. Habían 3 dioses que querían crear humanos para que el mundo no esté solo. A lo primero lo crearon a los humanos con barro y no les funcionó. Al otro día lo hicieron con madera. Se movían pero funcionaban mal y eran torpes y no tenían sentimientos. Mucho tiempo después lo hicieron con masa de la mazorca y comenzaron a tener hijos y los padres les recordaron a los dioses llamados Kukulcán, Tepeao, Kukulcán, Araucán. Bueno. Leo y luego escribo el nombre de la fruta
fruta con el nombre más largo y el de la fruta con el nombre más corto. Fruta con el nombre más largo, mandarina. Fruta con el nombre más corto, piña. Siga. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del libro del álbum La sorpresa de Andy? ¿Cuál es el nombre del autor? Eileen Brown. ¿Cuál es el nombre de la editorial? Edición Legal. Escribe el orden en que fueron apareciendo los animales que se llevaron las frutas del Andy. Primero, mico. Segundo, avestruz. Tercero, cebra. Cuarto, elefante. Quinto, jirafa. Sexto, antílope. Siete, loro. Personaje principal, Nandi. ¿Cómo participa en la historia? Participa como Nandi, una niña que le lleva frutas a su amiga para sorprenderla. Personaje secundario. No más, hasta ahí. May, lea lo que sigue. Vaya a su puesto. Gracias. Pásele el micrófono a May. Personaje secundario número 1. ¿Cómo participa el elefante en la historia? El elefante toma el mango de la cesta de Nandi. Personaje secundario número 2. ¿Cómo participa en la historia? El loro toma la cachita de la cesta de Nandi. Escuchemos. Personaje secundario número 3. ¿Cómo participa el antílope en la historia? Toma el aguacate de Nandi. La que sigue, Villamuez. El reto. Número 3. Recuerda la historia, contesta las preguntas y supera este reto. ¿Cómo inicia la historia? Nandi preparando una cesta de frutas para su amiga. ¿Cuál es el problema que se le presenta a Nandi sin que ella se dé cuenta? Los animales se comen todas las frutas. ¿Cómo se resuelve el problema en esta historia? Los chivos golpearon el árbol de mandarina y justo pasó Nandi y le cayeron todas las mandarinas en la cesta. ¿Cómo finalizó la historia? Nandi y Tilde felices comiendo mandarinas. No se olviden que los nombres propios se escriben con mayúscula. No se olviden de eso. A ver, Mariel, lea esa parte de la estructura del cuento. ¿El reto número qué? 3. ¿Cómo inicia la historia? Con Nandi preparando unas frutas para llevárselas a su amiga. ¿Cuál es el problema que se le presenta a Nandi sin que ella se dé cuenta que algunos animales le roban sus frutas? ¿Cómo se resuelve el problema de esta historia? Cuando el chivo se choca con el árbol de mandarina y cae sobre la cesta de Nandi. ¿Cómo finaliza la historia? Nandi le da la sorpresa a su amiga y queda sorprendida porque no estaban sus frutas y había mandarinas en su lugar. Vuélvela a leer, lee. Reflexiona. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Tildy y te llevaran una sorpresa? ¿Qué te gustaría que te llevaran para sorprenderte? Cuenta, contesta. Pues a mí me gustaría que me llevaran Pero primero, ¿cómo te sentirías? Lee primero ¿cómo te sentirías? Me sentiría bien porque mi amiga estaría dándome un detalle muy bonito y me gustaría que me llevaran con su presencia está bien para mí. ¿Qué? Con su presencia está bien para mí. Con la presencia de la persona, estamos de acuerdo. A ver, dígame, lea la segunda reflexión, esta, y contéstela. Esta es la segunda reflexión. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en... Es que tú leíste las dos reflexiones. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Nandi y le preparas una sorpresa a un amigo o amiga? ¿Cómo te sentirías? Bien, ya que le voy a llevar un regalo a una persona que la quiero. Bueno.